Buenos días a todas, todos, todes. Muchas gracias por esta invitación tan enternecedora. De toda corazón me da mucho gusto estar aquí. Después de 8 años de habitar este colegio, ¿no? Y 8 años consecutivos impartir la materia de filosofía de la ciencia, pues es momento de hacer un recuento y gracias por motivarme a dar esa coyuntura y lectura en retrospectiva, ¿no? También agradezco mucho a Yael y pues a las estudiantas y estudiantes que defienden la construcción colectiva de conocimiento y de trabajo, ¿no? Les voy a dar una presentación del mapeo metodológico, afectivo, político con el cual me gusta trabajar mis clases de filosofía de la ciencia, pero no como empiezo a trabajar las clases, ¿no? Siempre empezamos por cosas un poco más abstractas y extrañas, pero ahora que tengo la oportunidad de dialogar con un público más amplio, les muestro como en dónde terminan en un primer momento los resultados después de haber caminado la problematización desde la filosofía relacional. Bueno, voy a tener un breve recorrido. Primero voy a hablarles de las claves de pensamiento de la filosofía relacional, que va a ser el aspecto filosófico más abstracto, pero se van a dar cuenta que no es algo exclusivamente filosófico, sino como lo mencionó ya él en mi perfil, soy una persona que le gusta mucho practicar la promiscuidad epistémica, entonces voy brincando entre distintas disciplinas y el centro de mi trabajo en la facultad son la biología y el estudio crítico de las ciencias, desde la filosofía, desde la historia y desde los feminismos, ¿no? Entonces todas esas caras se van a ir asomando de repente porque mis patitas se van moviendo entre cada una de manera dinámica, ¿no? Posteriormente voy a ejemplificar esa parte abstracta en las formas en las cuales vamos problematizando cosas contemporáneas y después tengo un cierre, ¿no? Con un par de acercamientos, alejamientos de a dónde me ha llevado emocional y políticamente todo este asunto. En cuanto a las claves de pensamiento, aquí estoy citando algo que casi no se ve porque nunca nadie sabe cómo va a ser la proyección de los cañones, ¿no? Importa con qué pensamientos pensamos pensamientos. Esa es una idea del diálogo y síntesis que tienen una filósofa y una antropóloga que son muy importantes para mí, que son Marilyn Strathern y Donna Haraway, de todo el tiempo estar comprometidas conscientemente con qué ideas pensamos para construir otras ideas y con quiénes vamos pensando esas ideas humanas, humanos y más que humanos, ¿no? Nos guste o no, los parásitos de nuestras tripas nos están acompañando en estos momentos, ¿no? Para bien y para mal, consciente o inconscientemente. Primer momento del título de Enredo, ¿no? En mi título. Enredo viene de una persona que ya les comenté hace rato, que es la filósofa Donna Haraway, y es una manera de traducir al español la manera en la cual ella se va involucrando con los problemas, ¿no? Entonces lo que les voy a presentar aquí va a ser una secuencia de enredos de los problemas con los cuales me gusta trabajar. Y ahí tenemos la primera cosa abstracta metodológica rara, que es el tropo de es-F. Lo tengo que manejar en inglés, sí, en parte por una cuestión colonial, pero en otra porque si no el juego de palabras, Donna Haraway es una filósofa que tiene un montón de metáforas, capas y juegos de palabras, y se pierde un poco ese sentido cuando se traduce. Lo que voy a ir transitando con ustedes después de este momento abstracto van a ser figuras de cuerdas. Las figuras de cuerdas han sido elementos presentes a lo largo de la historia de muchas culturas humanas y convocan la dinamicidad, el encuentro, el toque y lo colectivo. Si ahorita empezáramos a pasar una figura de cuerdas, tomaría patrones radicalmente distintos, aunque cambien en lo mínimo, en cada una de las personas hasta el punto final. Y cada momento de ese proceso donde esa figura de cuerdas pasó por nuestro cuerpo, pasó por nuestras manos, es relevante. Para Haraway lo más importante son el proceso donde tú identificas esos patrones. No la unidad, no el individuo, no la sociedad, sino el proceso que hay detrás para construir esa categoría y eventualmente la categoría. Entonces esta es la figura de SF, que no tiene una traducción unívoca, sino que se puede ir desprendiendo en un montón de figuras de cuerdas que tienen que ver con esta promiscuidad epistémica que les manejé hace rato, ¿no? Entonces la traducción al español por ahora la manejaré como figura de cuerdas. Y primero viene de string figure, que ahí tiene SF en las palabras con las que empieza. Speculative feminism, aquí tenemos elementos del feminismo para pensar. Ciencia ficción, la ciencia ficción es epistemológicamente relevante. Espero convencerles después de por qué o tal vez no.
Speculative fabulation, no todo tiene que caer epistémicamente en la razón. A veces la razón necesita sacudidas de imaginación especulativas, ¿no? No estoy diciendo que el camino de la razón no sea importante, pero frente a la incertidumbre que estamos atravesando en el siglo XXI, sí es insuficiente. Y, por supuesto, hechos científicos, scientific facts. Entonces, cuando traduces eso al español se pierde un poco la magia de lo que quiere hacer Haraway con esta figura de cuerdas. Y después de esta propuesta conceptual abstracta, yo voy a ir tejiendo esas figuras de cuerdas con problemáticas del sur, problemáticas por las luchas por la vida, y donde creo que es relevante que la filosofía siempre tenga activo este papel de pensamiento. Por lo anterior, es importante recalcar que para nada estoy aspirando a explicar o resolver, sino a presentar problemas a modo de enredos para que este planteamiento invite, provoque, sacuda a nuestros modos de pensar. Esto de sacudir los modos de pensar, de involucrarte en los procesos, viene de otra filósofa que yo quiero y admiro mucho, y que yo estoy segura que es una de las mentes más importantes para atravesar el siglo XXI, Isabel Stengers. Y también el espectro que siempre me va a acompañar, así como mi santo patrono de la filosofía, y al filósofo muerto que una tiene que elegir europeo para legitimar su carrera, es Whitehead, ¿no? Whitehead es un referente fundamental tanto para Haraway como para Isabel Stengers, ¿no? No voy a hablar en este momento de Whitehead, cuando quieran podemos hablar de Whitehead sin ningún problema, no quiero que salgan corriendo, pero sí está todo el tiempo presente cuando hablamos de claves relacionales en la filosofía. Aquí hay otros espectros que tengo que poner de corrido. Se me olvidó también Marisol de la Cadena, y ya cuando terminas de hacer la presentación y te vas a dormir, dices, oh no, olvidé a muchas personas, ¿no? Pero son un conjunto principalmente de autoras que ayudan a que yo vaya tejiendo y problematizando este pensamiento relacional. De manera particular son muy relevantes para mí porque siempre están bailando entre lo abstracto y lo concreto. No solo se quedan en lo pesado de los conceptos de la filosofía, eso no está mal, esa es una capa muy relevante y tradicional, sino que les gusta poner las patas en la tierra, sobre todo, insisto, en un siglo XXI al que nos estamos enfrentando emocionalmente a muchísima incertidumbre. Incertidumbre de qué van a salir en las noticias mañana, todo el bombardeo de nuestra adicción a las redes sociales, en fin, ¿no? Entonces, estos enredos que son inescapables se pueden ir atravesando un poco más con las claves de estas autoras y autores, que algunas las hemos revisado en nuestras clases de filosofía e historia de la ciencia, así como de luchas de mujeres, ¿no? Vinciane Desprez, Karen Barat, Marilyn Stratton, Iris van der Thuy, Deborah Bierhaus, Eduardo Viveiros de Castro, Débora Danowski, María Puig de la Bella Casa, Anna Tzin, Bruno Latour, y ahorita les voy a hablar de otro. Recuperando elementos de estas autoras, devenimos con otras y con otros. No hay otro camino desde la filosofía relacional más que el camino colectivo, como punto de partida, como proceso y como punto final tentativo, porque no hay un origen y no hay un punto final. Humanos y más que humanos. Lo que les dije del parásito es cierto, bueno, pero también tenemos bacterias chidas que nos ayudan a digerir las cosas en las tripas y que están cuidando nuestra piel, ¿no? Y tenemos a nuestras especies compañeras, humanas y más que humanas, pueden ser perros, pueden ser gatos, puede ser tu pareja, en fin. Otro punto relevante de la filosofía relacional es que los seres, como este enredo, como este proceso, emergemos a partir de esas relaciones. No hay nada que preexista a esas relaciones. Lo que va emergiendo son conjuntos de relaciones a partir de relaciones. Un elemento relevante frente a estos patrones relacionales es prestar atención. Las artes de prestar atención a esos patrones. ¿Quiénes están involucrados ahí? ¿Qué seres humanos y más que humanos, incluso con la capa espiritual? Ir reconectando un conjunto de escalas a partir de las cuales emergen y que posibilitan la vida en la Tierra. Este es una clave de pensamiento multiespecie. Lo multiespecie es más que humano. Y previo al humano y posterior al humano cuando el humano ya lo esté. En este sentido, cuando tú prestas atención a los patrones, morir y vivir también son algo interdependiente
en donde importan las formas de morir y vivir en la Tierra. No es un asunto abstracto de tenemos un país con más de 100,000 desaparecidos a lo largo de casi los últimos 20 años, ¿no? No hay que mover esas cifras en abstracto, hay que encarnar, hay que ponerles patrones relacionales a esas muertes, ¿no? Porque esas muertes también dependen de procesos de vida. ¿Cómo fueron esos procesos de vida que condujeron a la desaparición de esas personas? En este sentido, manejo una perspectiva constructivista. Somos parte de la realidad que estudiamos. La realidad nos afecta y la afectamos. Y esta es una síntesis de una frase de Donna Haraway que viene en Will Speech Smith. Yo le intervine un poco. Nada ni nadie deviene sin su mundo. Eso sería académicamente hablando, pero si abrimos esto, nada ni nadie deviene sin sus mundos. Otra clave relevante del pensamiento relacional es pluralizar. Que el conocimiento no quede exclusivamente franqueado en la academia. ¿De dónde viene la parte de una filosofía de la ciencia socialmente relevante? Ya les comenté un poco de cómo se va configurando el enredo. Ahora, ¿por qué el enredo nos da pauta a una filosofía de la ciencia socialmente relevante? Bueno, este semestre y a raíz de la lamentable muerte de la filósofa Sandra Harding, ¿no?, que tuvo así como un gosteo brutal en las redes sociales y un montón de cosas respecto a su lamentable pérdida, estamos haciendo un homenaje en la clase de filosofía de la ciencia de lo importante que fue su perspectiva en la segunda mitad del siglo XX, tanto para las epistemologías feministas como para la construcción comprometida de conocimiento. La filosofía de la ciencia socialmente relevante nos permite tejer posturas críticas desde las epistemologías feministas y así echar a andar otros caminos alternativos a las opresiones que configuran la faloacademia. Esa es una intervención que tomo de Vincent Después, que involucra otras opresiones: patriarcado, colonialismo, racismo, clasismo, especismo, capacitismo, etc. Lamentablemente el curso de filosofía de la ciencia en un plano formativo no empieza por ahí, pero mi tirada es que poco a poco, cuando vayamos enredando las cosas, cobre sentido el concretar esas estructuras opresivas de larga duración. ¿Qué tiene que ver el positivismo lógico con eso? Pues tiene que ver varias cosas, ¿no? Pero primero hay que comprender un poco de lo que proponía el positivismo lógico a inicios del siglo XX. La filosofía de la ciencia socialmente relevante para Sandra Harding implica que tenemos que considerar a los grupos subalternos sin romantizarles y sin seguir cometiendo extractivismo epistémico de sus saberes y experiencias para nuestras publicaciones, para nuestra carrera académica, sino respetarles como interlocutores en la construcción del conocimiento. En este sentido, las prácticas científicas no son asuntos aislados ni abstractos. El que nos sintamos en un primer momento con aversión o alejadas de las prácticas científicas quiere decir que el sistema va ganando, porque las prácticas científicas se sostienen en un contexto dado, en una cultura, están dando sentido a un conjunto de cosas, y si no nos comprometemos, aunque sea en el plano de la comunicación y la divulgación, con esa construcción del conocimiento, están pasando cosas, porque esa construcción no se detiene y siempre va a tener intenciones. Las prácticas científicas emergen de culturas y momentos históricos específicos. Si hay académicas y académicos, dentro de ellos científicas y científicos conservas, por lo tanto se construirá conocimiento conservador. Si tú eres una persona extremadamente conservadora en el campo, antiderechos, y de repente ves el comportamiento de dos primates macho que consideras fuera de la heteronorma natural, dices, ah, caray, no lo vas a reportar. No estás siendo una persona objetiva. Lo que les estoy diciendo es una megasíntesis de la historia misógina de la primatología. Y eso se repite para las historias de un montón de disciplinas académicas. No es que tú llegues a estudiar algo y digas, bueno, voy a colgar mis valores y prejuicios aquí y voy a ir muy feliz al campo, o al laboratorio, o al aula. Nuestros prejuicios y valores van con nosotras y nosotros, son parte de nuestro enredo y tenemos que ser conscientes y responsables de eso a la manera de construir conocimiento. ¿Qué es lo que venía al último? Las investigaciones deben comprometerse con desmantelar las estructuras de poder, no con protegerlas.
Ese es el enunciamiento de una filosofía de la ciencia socialmente relevante. Después de este choro conceptual viene una concreción, ¿no? Eso abstracto, cómo se va tejiendo con lo concreto. A lo que yo le llamo poner las patas en la tierra, ensuciarnos un poco las patitas como los bichos en la composta. Y aquí traigo una de mis citas favoritas del concepto de naturaleza de Whitehead, que viene al final del capítulo 8, donde él hace una descripción muy extraña, pero muy interesante sobre los objetos, ¿no? El lema rector en la vida de toda filósofa natural debería ser: busca la simplicidad y desconfía de ella, ¿no? Eso nos ayuda a problematizar de manera relacional. Hay una explicación que en un primer momento se ve simple y nos satisface. El siglo XXI es mucho más complicado que la simplicidad. Hay que sospechar un poco frente a la simplicidad, ¿no? Antes de concretar, tengo que hacer un paréntesis, porque lo que voy a hacer es encarnar en estos enredos una categoría de Karen Barat, que son los dispositivos tecnocientíficos. Vacunas, por ejemplo, bombas atómicas, desde distintas materialidades muy pequeñas como en lo cuántico, hasta elementos un poco más intangibles como la inteligencia artificial. A eso nos vamos a referir como dispositivos tecnocientíficos. Están enredados, encarnados, situados, tienen intenciones y un marco político de lectura, y emergen a partir de naturalezas, culturas específicas. Naturalezas, culturas de corrido es una categoría de Donna Haraway, a partir de la cual no hay una naturaleza externa a alguien que la piense, sino que somos parte, como les comenté hace rato, de esa naturaleza que nos sostiene, nos afecta y la afectamos. En el sentido de que nos afecta y la afectamos, la construcción de conocimiento a partir del estudio de los dispositivos tecnocientíficos de Karen Barat, sí o sí también va de la mano con ética y responsabilidad. ¿A qué niveles están operando los dispositivos tecnocientíficos? Institucionales, académicos, pero no exclusivamente académicos, porque tiene que ver también con cuestiones de presupuesto, con cuestiones de legislación, con todo lo que se va diseminando en todas las escalas académicas, y con las disputas por la defensa de los territorios, de la vida en los distintos territorios. Un dispositivo tecnocientífico involucra los aparatos, instrumentos y tecnologías que en general producen diferencias y afectaciones con la realidad. No se trata de elementos pasivos que simplemente median entre la ciencia y la naturaleza. Más bien son parte de enredos situados del fenómeno que se estudia. No es que el aparato esté dormido, lo prendas, ok, ya tengo mi PCR. No, hay un proceso que produjo ese aparato, hay alguien que tiene un conocimiento para manejar ese aparato, y hay materialidades distintas dentro de ese aparato para que te digan positiva o no positiva COVID. Por lo tanto, los dispositivos tecnocientíficos van de la mano de la ética. Al incidir en la realidad, son parte de la construcción de discursos con los cuales se toman decisiones de dejar elementos fuera o dentro de lo que estamos investigando. Entonces, esto también se cruza con elementos del control de lo vivo, del control de las tensiones entre las fronteras aparentes y los países, y del control de quién vive y cómo muere. Y aquí vamos a concretar esta cuestión del SF. Respiren un poco porque viene un bombardeo así, ¿no? De un montón de elementos. Entonces, no voy a poder mapearlos todos a profundidad, pero cuando empiezas a hacer esto, te sientes así de, no, esperen, ¿no? Y variable por aquí, variable por allá, y la situación ya cambió, ¿no? El pensamiento relacional implica mucho compromiso en ese sentido, y lamentablemente mucho más tiempo para rumiar una investigación. Eso no lo hace mejor ni peor, solo estoy diciendo implicaciones del pensamiento relacional. Por ejemplo, me costó mucho trabajo ver qué contarles, porque quería contarles muchos casos, pero si no iba a ser más abrumador. Estamos viviendo esta toma de decisiones respecto a gestionar las muertes de los hipopótamos en Colombia. Esto no se puede ver como algo suma cero, como algo bueno o malo, que voy a apuntalar en las conclusiones, sino que es un enredo bien complicado
Y siempre esas decisiones de un dispositivo tecnocientífico e institucional en lo social, en el territorio, en toda la riviera del río Magdalena de Colombia, va a tener implicaciones muy complicadas. Yo desearía que el mundo fuera tan fácil de sí, no, blanco, negro, porque si no ya no tendríamos tantos problemas. Pero si queremos seguir insistiendo en resolver las cosas de esa forma, nos vamos a enredar mucho más, pero para mal, ¿no? Conocen más o menos la noticia, han sido muchos años desde que Escobar pues dijo, puedo tener un zoológico en Colombia, ¿por qué no? Voy a traer un montón de especies que no son de este ecosistema, que no tienen redes, que no sé qué consecuencias van a tener para acá. ¿Por qué me gustan? ¿Por qué puedo pagarlo? ¿Por qué no? Entonces, en un primer momento hay consecuencias de la acumulación de un macho con poder. Hay que tener mucha sensibilidad para ver esos perfiles de los machos con poder, porque son peligrosos, porque no les interesa la vida. Y si la crisis ecológica no pudiera resolverse eliminando especies, sino transformando las condiciones que las producen, si dejamos de tejer aspiraciones en que debemos de acumular poder, aplastar a las otras formas de vida, que hay una única forma de éxito, económicamente hablando, teniendo dinero, y si la insistencia en matar fuera en realidad un síntoma de nuestra incapacidad para imaginar otras formas de relación con lo más que humano, esos son planteamientos de un SF que yo planteo desde lo filosófico, y el desastre de lo ecosocial es brutal, ¿no? O sea, aquí hay más elementos, pero no los puedo meter todos, ¿no? Llegaron 4 hipopótamos que ahora han excedido en cantidad, ¿no? Igual un hipopótamo son muchas toneladas caminando por ahí en un ecosistema que no es suyo. ¿Qué genera esto? Pues mucha popó, mucha pipí en los ecosistemas en los que se mueven y generan un proceso de eutrofización del agua. Se satura de materia orgánica y los seres vivientes que están por ahí en el agua dicen, ah, caray, adiós, no, los matan, envenenan el agua en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese hipopótamo no está conectado con la red que va regulando ese exceso de materia orgánica. Está en un ecosistema totalmente nuevo, entonces puede moverse con una comodidad impresionante. Parte de las especies localmente amenazadas son los peces bocachico, que Juan David Arias Henao es otro colega colombiano que ha trabajado mucho una etnografía multiespecie de estos peces colombianos, los bagres dorados, que se van conectando también con el modo de sustento y alimentación de la gente en la riviera. Cada hipopótamo come diario 300 kilogramos de forraje. O sea, es un montón, ¿no? Y de repente el capibara dice, mi pasto, ¿no? Aquí estaba yo había puesto mi pasto aquí, ¿no? La nutria neotropical, si no hay peces, ¿dónde están sus peces? ¿Dónde están los bocachicos de la nutria? ¿No? El manatí antillano, la tortuga del Magdalena. Esa es una de las cuestiones en la red de animales más cercana y de plantas que va matando esta saturación, y aparte del consumo excesivo de todo lo que implica comer el forraje, ¿no? Esta comunidad de 4 hipopótamos que se trasladaron, pues es insuficiente para un proceso ecológico y evolutivo a largo plazo, lo que está ocasionando que este alto grado de endogamia provoque deriva génica y mutaciones muy comprometedoras. La calidad de vida de esos hipopótamos es muy triste también, porque se están cruzando entre parientes, ya no tienen variabilidad genética suficiente y están naciendo cada vez más con más enfermedades. Entonces aquí estoy poniendo en una clave multiespecie y más que humana aspectos como el dolor y el duelo. Claro que las poblaciones humanas también se ven afectadas, pero las estoy descentralizando un poco para poner este mapeo, ¿no? A partir de este problema. El segundo SF que les traigo son las detonaciones que hay en el Cerro Puchuma, en Tecate, donde vive el pueblo Kumiai, donde vive a partir de la emergencia del Estado-Nación, porque es un territorio transfronterizo que quedó encapsulado entre Estados Unidos y el norte de México, ¿no? Entonces, en este afán de otro macho naranja delirante tomando decisiones en el poder, ¿no?, están haciendo detonaciones muy fuertes con este frenesí que tiene de la construcción literal y material del muro fronterizo. Han habido muchos estudios de todas las consecuencias que tienen en la ruptura de las redes de la vida de la flora y fauna los muros fronterizos. Las detonaciones contemporáneas afectan obviamente a la flora, a la fauna,
aparte de las poblaciones que viven alrededor del cerro o que necesitan de él por cuestiones espirituales. Este aparente muro, a su vez, irrumpe los procesos de migración de mamíferos terrestres, ¿no? Si tú eres un oso feliz, dices, esto no estaba aquí, yo necesitaba ir allá, ¿no? ¿Cómo vas a pasar esa cosa? Si de repente se llegan a presentar incendios o inundaciones, pues todos los corredores biológicos con los que contaban esas especies prácticamente fueron eliminados. Están construyendo el muro y eventualmente lo van a blindar de una forma que no les va a interesar un comino el poner corredores de fauna. Es una barrera de 9 metros, muy pesada, muy densa, que se sigue fortaleciendo cada vez más, que tiene como consecuencia la pérdida de alrededor del 90% de las conexiones en todo ese territorio. Tú dices, nada, pues nada más voy a poner una barda, así. ¿Cómo la va a brincar un oso? ¿No? O sea, no hay forma. Incluso las aves se ven afectadas por estas detonaciones porque es una contaminación auditiva muy brutal. Y si están matando a lo que esa ave se come, pues el ave también se va a ver comprometida, ¿no? En este sentido hay que prestar atención a lo que está aconteciendo de manera muy concreta en todas las actualizaciones que se tienen, esta idea recalcitrante de trazar fronteras para separar. Cuando yo pongo migración aquí, es migración in extenso, no solo la migración que es vista de manera clasirracista por el gobierno de Estados Unidos. Y aquí traigo un pedacito de un poema que me gusta mucho de Francesca Gargallo. La tierra es de quienes la caminan, las fronteras son asesinas. También hay que prestar atención a la instauración de las fronteras, porque las fronteras matan. El último que les traje lo intenté resumir porque es tan complejo como los otros. Implica el consumo de sustancias. Más allá de satanizar, más allá de perspectivas moralizantes, tomarlo en serio como un problema de salud pública. El consumo de sustancias es necesario dentro de los dispositivos tecnocientíficos porque tristemente se tienen que diseñar elementos en los manicures de las mujeres con unas estampitas para que tú metas el dedo a la bebida y si se pinta de verde, eso está alterado químicamente. O sea, tú no puedes andar feliz por ahí y echarte tu trago, ¿no? Tienes que hacerte un manicure con una cosa que detecte si te están drogando en la bebida, ¿no? Ese es un dispositivo tecnocientífico que está a prueba, ¿no? En los festivales de música, poco a poco, a partir de asociaciones civiles, se están implementando elementos de reducción de riesgos, porque si tú llegas al festival, no te drogues, pórtate bien, eso nunca ha funcionado en las culturas humanas y no va por ahí, ¿no? Tampoco se trata de estar satanizando esas prácticas. Lo que están haciendo estas ACES es tener un acompañamiento empático. Si de repente tu compa está mal viajado por lo que sea, pues vas, lo dejas en un lugar seguro, porque pues tampoco, si tú consumiste la sustancia, ¿cómo vas a acompañar a tu compa? ¿No? Pues ahí, ¿qué hago? ¿No? Pues lo llevas al lugar seguro, alguien lo acompaña, está monitoreando su deshidratación, ve si necesita una atención médica relevante. Se ha visto mucho éxito en este tipo de cosas, pero son costosas y necesitan considerarse por medio de políticas de salud pública. El otro dispositivo tecnocientífico que les quiero mostrar es el de la localización de la contaminación de agua por derivados metabólicos de la cocaína. Eso implica que indirectamente los salmones son cocainómanos, indirectamente. ¿Gracias a quiénes? A las acciones y los enredos humanos. Alrededor de las aguas de Suecia hay una altísima contaminación de metabolitos de la cocaína. ¿Qué es esta sustancia? Cuando nos hacen un antidoping, lo que están detectando no es cocaína, sino esta sustancia que es un derivado. Entonces, el krill y el salmón de esas regiones de los cuerpos de agua de Suecia, bajo esta sustancia, están alterando su comportamiento. Un salmón tiene una distribución tranquila alrededor de esas aguas frías y felices, pero con ese compuesto, nada mucho más. Nada más rápido, entonces está alterando la distribución de las poblaciones de salmón silvestre, que son cotizadas, que son importantes. También si se dan cuenta, no hay nada absolutamente puro. Tú ahorras mucho y comes tu salmón, pues tu salmón está lejos de ser puro, ¿no? Entonces están analizando el comportamiento de esos peces a raíz de los consumos de cocaína de la región. Nota al pie,
la mayor parte de los altos consumos de sustancias psicoactivas apremiantes viene de las personas del norte global. Ámsterdam, solo un montón de ejemplos, solo puse el de Salmón con Suecia y este de Ámsterdam. Ámsterdam es el top número 1 en consumo de sustancias, ¿no? De ketamina, cocaína en la Unión Europea. Lo que están haciendo entonces es analizar el agua de las alcantarillas, porque hay mucha fauna que se está haciendo dependiente y que está cambiando un montón sus patrones de comportamiento. Esto tiene que ver con la composición del agua, con una cuestión geopolítica, con cómo nos venden los discursos de las guerras contra las drogas, qué realmente se está combatiendo, cuáles son los objetivos en las guerras contra las drogas, con cómo se van reforzando elementos totalmente inoperantes que ya se vio a través de la filosofía y la historia, como el punitivismo, la penalización y el clasirracismo. ¿De qué sirve encerrar a 10 dealers en la calle si hay capas más abajo que siguen produciendo a mansalva y enriqueciéndose por ese negocio? Otro aspecto de las drogas que se tiene que cruzar aquí, pues es poner el dedo en la llaga de quiénes son las naciones principalmente consumidoras. Cómo está vinculado a asuntos de acumulación fuerte de capital por cuestiones de poder, en un marco de ilegalidad y sin reglas, donde cada quien puede hacer lo que quiere y donde hay muchas personas involucradas. Este es un trabajo que ha profundizado mucho Rita Segato en la guerra contra las mujeres. Otro caso que no tiene tanto que ver con cuestiones psicoactivas, pero sí con drogas, son las hormonas, principalmente las hormonas sexuales en los tratamientos con mujeres y hembras, ¿no? Esto también lo metabolizas, lo orinas y va a parar a los cuerpos de agua. Lo que está pasando es que está alterando las frecuencias de poblaciones en peces machos y hembras, porque hay muchos derivados del estradiol, entonces las poblaciones de machos disminuyen radicalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con los procesos reproductivos de esas especies? Y aquí apuntalo fuertemente a una crítica a la seducción del desarrollo económico pensado en un planeta que no es infinito. Estos ya no los puedo mapear, pero los tengo presentes. Hay un caso muy reciente de fracking en Coahuila. También hay una cuestión de una línea de investigación que yo realicé en mi tesis doctoral de todas las concesiones de agua que se están cediendo en Coahuila, en el territorio de Cuatro Ciénegas. Y lo más reciente es que la empresa Merocot está buscando implementarse cada vez más, tanto en la región de la comarca lagunera que involucra a Coahuila, a Durango, donde hay muchos desiertos que son áreas naturales protegidas, como Cuatro Ciénegas en Coahuila. Eso tiene un asterisco porque Merocot pertenece al genocida Estado de Israel. El derrame de petróleo de Pemex, las escuelas separadas por una barda de la refinería Dos Bocas, las luchas contra el proyecto Saguaro para cuidar ese pedacito del Mar de Cortés. Ese pedacito del Mar de Cortés en México provee al país el 80% de la pesca nacional. De manera más local, el basurero que se quiere imponer como un polo del desarrollo en San José Chiapa, en Puebla, las luchas por el exbasurero de Calpan en la región de las Cholulas, el cierre de la planta Bonafont, la privatización del agua en Puebla y el olvido total de los planes integrales de movilidad para la población, ¿no? Cuando toda la población en la ciudad de Puebla y áreas conurbadas se mueve principalmente en transporte público. Y pues hay muchos problemas en todo el mundo, pero quise recordar fuertemente lo que está atravesando la banda académica argentina y Argentina en general, ¿no? Se echó abajo toda la protección de la ley de los glaciares de la Patagonia Argentina por minería. Palantir está hablando de manera muy cercana con el gobierno de Javier Milei, y Palantir es un software y una industria muy malvada de vigilancia y control de las personas que estuvo fuertemente metida en todo el registro, administración y lectura de datos por ICE en Estados Unidos, y tiene el asterisco porque ya saben de dónde viene eso, geopolíticamente hablando, ¿no? De algún territorio ilegítimo que ya mencioné antes. Y eso tiene un eco con recordar la historia del software Pegasus, que viene del mismo lugar ilegítimo que se compró en México por distintos gobiernos
tanto estatales como federales, donde a partir de los Guacamaya Leaks, el gobierno expuso que el top 3 enemigos del Estado somos las feministas, las y los periodistas independientes, las madres buscadoras y las y los defensores del territorio. No el narcoestado, no el crimen organizado, no. Después de esa respuesta de Guacamaya Leaks, las enemigas del Estado somos quienes queremos defender la vida. El pensamiento relacional te deja así en un primer momento, pero no se preocupen, después te da calma. Hay elementos, luchas desde abajo, organizaciones colectivas que resisten, como esto del hackeo cultural y futuros indígenas. Lo recupero de sus páginas de redes sociales. Tampoco se trata de regresar a pasados idílicos de antes la humanidad estaba mejor sin tecnología. Eso es una patraña, eso no es cierto. ¿Qué vamos a hacer con este presente tan espeso, con tantas complicaciones, donde sí o sí la tecnología es parte de nuestros enredos? Bueno, pues aquí nos propone una concepción decolonial de las tecnologías de la información, que sea convivencial y solidaria, que tu celular no se descomponga a la menor provocación con base en obsolescencia programada, centrada en el cuidado y la dignidad, no en que Palantir esté registrando cada uno de nuestros movimientos. Libre de la idea del crecimiento perpetuo, reconocer la finitud del planeta que nos sostiene. El flujo constante entre conocimiento y experiencias, reconocer lo comunal o libre de intereses económicos y privados. Lo local en su concepción, qué cosas son importantes técnicamente en lo concreto, en lo local de una comunidad. Y que sea completamente apropiada desde abajo por la gente situada, ¿no? Que sea comprada y te endeude con un gobierno y al fin y al cabo esa cosa no sirve para nada en donde tú vives. No todo es tristeza, la resistencia tiene sus logros. Esta es una noticia muy reciente de esta Power Ranger hacker activista. Mientras estaba en una convención de su gente, estaba así como si yo ahorita fuera ella, pero no lo soy, ¿no? Mientras yo estoy dando mi charla, estoy mostrando el lenguaje de programación, lo que ustedes están viendo es cómo borré un Tinder de nazis. Eso hizo en su charla. Sí, muchas gracias por su atención y se fue, ¿no? Entonces salió vestida de Power Ranger, evidenciando que había un Tinder que vinculaba a esa gente de, sí, yo solo quiero vincularme con una mujer guapísima, ¿no? Güera, de la raza superior. Ya se imaginarán las descripciones, o sea, si luego las descripciones en las plataformas de citas dice caray, ¿no? Imagínense ahí que tenían la ventana abierta para decir cualquier cosa y ser quienes eran, ¿no? Entonces, en tiempo real, Martha Roth, vestida de Power Ranger rosa, voló así, de esa red de Tinder, ¿no? Y ahí les dijo, deberían aprender a manejar WordPress antes de intentar conquistar el mundo. De manera más concreta, aquí agradezco mucho el trabajo de Servicio Social, Práctica Profesional y Tesistas. Tenemos un WordPress, pero no tenemos inspiraciones de Tinder ni nada por el estilo, donde vamos recuperando una memoria colectiva de lo que vamos haciendo poco a poco desde abajo y obviamente con el apoyo institucional en el sentido de los espacios y los permisos, ¿no? Nos llamamos Enredos Terrícolas en homenaje a la filosofía de Donna Haraway y las personajes que les acabo de presentar. Y pues recientemente presentamos un simposio ecléctico, plural, promiscuo, muy interesante en edades, en temas, en profesiones, en el Congreso de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, ¿no? Entonces todo fue muy emotivo, muy combativo, epistémicamente relevante, sacudidor y demás. Esto quiere decir que con la declaración de Isabel Stengers de que otra academia es posible, sí, otra academia es posible, pero hay que trabajar en esa otra academia posible. Y para pensar juntos, la filosofía relacional ralentiza, rumia, se toma tiempo para pensar colectiva y respetuosamente los problemas. Desearía que los mundos se configuraran en asuntos buenos y malos fácilmente distinguibles, así no tendríamos tantas crisis que atravesar, pero eso no va a pasar. Politizarnos para prestar atención a los matices y las aristas, atender las diferencias con responsabilidad, no con miedo. ¿Es diferente a mí? Guácala. No, ¿por qué es diferente a mí? Siempre hay enredos de actores diversos con sus agencias. Depende de la disciplina académica el cultivar una escala de atención particular. Cada disciplina académica es importante porque presta atención a distintas escalas de la construcción del conocimiento. Exigir o confiar en que un experto
desde una disciplina académica resuelva o explique algo a cabalidad, es pedirle demasiado. Hay que apostar por la pluralidad académica y extraacadémica para atravesar los problemas. La academia llega tarde a todo y peor aún, cree que es novedad. Yo no les voy a vender que esto es novedad porque Whitehead escribió el concepto de naturaleza a inicios del siglo XX y pues ahí sigue, ¿no? No es un filósofo que haya permeado en la comunidad filosófica y no es el único que ha hablado de pensamiento relacional. El pensamiento relacional ha sido una clave de reexistencia de diferentes comunidades a través de la historia. No estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Recuerden también que hay mucha belleza en las ruinas, que de las ruinas se hace composta, que de la composta nace vida y que la esperanza se siembra. Esa es una ilustración de Permea Holística, un proyecto muy lindo, justo de empezar a tejer desde abajo. Les agradezco mucho su atención. Pues vamos por las rondas de preguntas y respuestas por parte de la maestra Xochitl. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Va, el compañero de la esquina. Buenos días, maestra, muchas gracias por su presentación. Me estaba preguntando acerca de la pluralidad de conocimiento. Tenía la duda de si una pluralidad de conocimiento en cuanto a una persona especializada podría ser un trabajo más específico, o una persona que esté en diversos campos puede no estar como totalmente enterada acerca del tema en que se trata. Muchas gracias. Me parece que tiene varios abordajes el asunto de la pluralidad, tampoco quiero que se lea como universal. Lo trabajo principalmente, hay otras formas de trabajarlo, desde la horizontalidad, por ejemplo, tejer relaciones responsables en los lugares donde tú trabajas, ¿no? Con el estudiantado, que es el lugar donde paso más tiempo, ¿no? Siendo consciente de que hay una relación de poder, porque eres la profesora, ¿no? O sea, eso no puedes decir, ay, si todos somos amigas y amigos, no. O sea, manejando el profesionalismo, pero tratándolos como pares en la construcción del conocimiento, ¿no? Ahí está sumando una pluralidad en un sentido de edad, porque ustedes tienen cosas que a mí se me van a escapar por más que yo haya leído un texto, y eso es valioso. Entonces, la pluralidad tiene que ver con la vulnerabilidad y la apertura, y eso se cruza de la horizontalidad con la interdisciplina. La interdisciplina es el compromiso con el discurso y las prácticas de la otra, del otro. No nos va a dar tiempo de estudiarlo todo, yo puedo aportar hasta aquí, necesito de ti porque tú puedes aportar hasta acá, y eso implica un enredo. Voy a hablar del ámbito académico, ¿no? Donde los egos académicos se van a tensar. Hay que aprender en el pensamiento relacional a transitar la tensión, porque se idealiza la comunidad, sí, voy a comprar mi terreno y todos vamos a ser felices. Lo primero que sale en la convivencia, lo sabemos muy bien, son las tensiones, ¿no? Quítate de ahí, no me gusta cómo hueles, no me gusta cómo hablas, ¿no? Eso puede sostenerse, pero de ahí a ese no me gusta esto de ti, a necesito eliminarte, hay dos movimientos radicalmente distintos, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar eso a través de la vulnerabilidad, de comprometernos con lo que sí sabemos y de cómo compartirlo con un riesgo, ¿no? Porque hay prácticas de extractivismo epistémico, de agandalle de conocimientos. Entonces, ir afinando nuestras antenitas y nuestros bigotes para tejer con quienes vamos a trabajar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el blog que les mostré, o sea, de ninguna manera yo pude haberlo construido sola, ¿no? Necesito pedir esa ayuda de mis estudiantes. Entonces, ir viendo esas formas para vulnerarnos frente al discurso y saberes del otro y saber transitar las tensiones de la relacionalidad. Bueno, vamos a aplaudir. ¿Alguien más tiene otra pregunta que quiera compartir? Compañero. ¿Qué tal, profesora? Buen día. Yo quisiera tocar un poquito el tema que mencionó anteriormente de los enredos, que tiene que ver con la pregunta que mencionabas en las diapositivas. Yo quisiera tocar el punto respecto a estas limitaciones que tanto tiene como la flora y fauna, como también nosotros seres humanos de comprender las afectaciones que se le hacen y también muchas consecuencias que
que a la larga nos provocan a nosotros. Algo sencillo, muchas de las industrializaciones que se requieren de la fauna para funcionar, a la larga nosotros también afectamos. Y lo mismo con los animales. Cuando hay una alteración por parte de nosotros a este mismo, también los ecosistemas, los biomas se desequilibran. Mi pregunta es, nosotros como seres humanos también tenemos un cierto régimen a la hora de comportarnos, un carácter. De alguna forma, nosotros intervenimos de alguna manera positiva o benéfica para los animales, porque a pesar de que existen los animales domésticos, por así decirlo, que se les conoce, creo yo que también hay personas que están especializadas para tratar con los animales, pero nosotros, como parte de este conjunto de ecosistema que compartimos en la Tierra, de alguna manera ese enredo puede tener una vía por la cual se pueda coexistir esas afectaciones, no como tal que se eliminen porque es algo casi imposible, pero que sí pueda dar un aporte nosotros como sociedad. Gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. Ay, ay, ay. Es complicado partiendo de que no hay un punto puro al cual regresar. Siempre hay incertidumbre y siempre hay contradicciones en los vínculos. Voy a tomar un caso que es sensible para mí porque yo soy especie compañera o esclava de mis gatos. Cualquiera de las dos lecturas es viable. Tristemente, Felis catus, desde que convive con la humanidad, ha sido un depredador muy fuerte de aves y de fauna local, ¿no? Lagartijas y otra serie de cosas. No hay una solución perfecta frente a eso, sino poco a poco ir cultivando responsabilidades de ese vínculo que tienes con tu gata o gato, ¿no? Prácticas de esterilización para que sus hormonas se calmen y se queden en casa, en la medida de lo posible, porque también los bichos toman sus decisiones y hacen sus cosas, ¿no? Si de repente tiene prácticas, tristemente, de cazar mucho, en ciertos momentos ponerle un cascabel, porque también es algo que él se estresa o algo que haga ruido, ¿no? Hay ciertas mediaciones que van a lograr atenuar, pero nuestra convivencia ya es tan enredada desde el modo de vida citadino que hay que prestar atención a la fauna local que la hay, ¿no? Murciélagos, lagartijas, aves, ¿no? Y no temerle a esa fauna local. Ah, bueno, cucarachas, palomas, ratas, ¿no? Eso también es parte de las especies compañeras y los enredos. Y pues ir de a poco, ¿no? Porque a veces las declaraciones universales desde arriba, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a limpiar las calles de perros callejeros porque viene el mundial y queremos que se vean bonitas. Así, no, a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir cultivando que seamos responsables de esas relaciones de codomesticación de quienes nos acompañan, ¿no? Perros, gatos, caballos, gallinas. Es un proceso mucho más lento, pero hay que apostarle por ahí, porque cuando hay declaraciones desde arriba que se imponen, no creo que funcionen del todo, ¿no? Entonces, hay que apreciar la fauna de las ciudades, es muy relevante, ¿no? Los murciélagos que andan por ahí entre los recovecos de edificios y casas, comen un montonal de mosquitos, son depredadores principales. En Xochimilco hay una unidad habitacional donde mataban murciélagos porque les daban miedo. Entonces, una bióloga que es de ahí, de esa colonia, junto con sus vecinas y vecinos, empezaron poco a poco a concientizar, ¿no? No, mire, vecina, que te van a cerrar la puerta en la cara, sí, ¿no? Pero pues es un camino que se toma. Y pues ya la colonia es emblemática defendiendo a los murcis y están pintando así murcis en sus paredes, ¿no? O sea, esa chica apostó por ahí. Entonces tenemos esos pequeños casos concretos de compromiso con sus límites y alcances para esa defensa de la vida, yo creo, ¿no? Porque decir, ya nadie use carro, ya nadie nos... No va a funcionar, ¿no? Son declaraciones delirantes, así improvisadas, ¿no? Poco a poco, desde los entornos donde nos movemos y pasamos más tiempo, ¿qué podemos ir tejiendo? Primero que nada, ya extrañaba escucharla. José, qué lindo. Sé que vamos a un semestre que no nos vemos, pero ya extrañaba también una explicación de parte de una profesora tan buena y tan linda con los estudiantes. Pero
Bueno, la pregunta es que, bueno, estas relaciones, esta filosofía relacional, ¿cree que se puede abordar también, bueno, por ejemplo, problemáticas que ahorita estamos pasando? Bueno, en el caso de Puebla, lo que pasa, y que todavía sigue pasando porque todavía no se resuelve el problema del trolebús, eso ya es una opinión mía y que no me voy a desistir de ella, que es una aberración. Y porque no solamente lastima parte de la movilidad, no resuelve parte de la movilidad prácticamente nada, solamente el 2% por mucho, sino que va exclusivamente a partes que son prácticamente verdes. Por ejemplo, una se va a instalar, una tenía planeada instalarse por mi casa, que es el Sench, y gracias a Dios ya se me suspendió. Y en ese caso, lo que pasó fue, creo que una de las razones también por las que el Sench ya no quiso, gran parte de la población de esa comunidad de estudiantil fue por parte de los padres. Estaban repartiendo volantitos, explicando todas las causas de por qué no debe hacerse ese proyecto. Entonces, a mí también me gusta pensar que, aunque no es filosofía así como tal, las personas, en especial estos padres preocupados por sus hijos, estaban teniendo una conciencia más relacionada, porque estaban poniendo que se iba a prácticamente quitar esas áreas verdes para sus hijos, que esas áreas también iban a afectar a los niños, porque esas también iban a afectar como tal al territorio, que también el Sench, por parte de esa área, tiene mucho problema de coladeras, de eslavos. Entonces también iba a afectar a eso. O sea, me gusta pensar también que, aunque si bien los filósofos tomamos esta gran parte de creer, que ya lo dijiste, de creer que esto es novedad y que nosotros somos los primeros que lo pensamos y que vamos a cambiar el mundo con nuestros pensamientos, también me gusta pensar que estos padres de familia tienen cierta parte de esa capacidad de poner esos pensamientos relacionales. Y también otro caso sería, por ejemplo, el caso del mundial, que no me importa, pero el mundial también, no, es horrible, ¿no? Lo que están haciendo con lo que pasa en el mundial, ¿no? Las ciclovías, aunque si bien yo sí apoyo las ciclovías porque uno anda de dinero y el campeón no resuelve nada. Yo ayer me caí por un bachelote que estaba ahí, que arreglen los baches, ¿no? Pero también, ¿no? Lo que pasa en Ciudad de México con todas esas transformaciones prácticamente agresivas en la construcción de esa ciudad moderna, es prácticamente también el interés social, porque las ciclovías justamente están pasando por partes de las zonas de mujeres trans, de trabajadoras sexuales. Entonces también es parte de esa limpieza social, ¿no? También están quitando a los pobres perritos que son perritos que no tienen hogar y los están prácticamente sacrificando para que la ciudad se vea limpia. Y dentro de esa parte de esa limpieza social, muchos de nosotros, pero más o menos si sea, es que nosotros también vamos a pertenecer a lo que van a limpiar. No sé qué opina usted más que nada. Uy, pues todas las preguntas están chonchas, ¿no? Puede haber dos dimensiones en lo que comentas, José. Bueno, primero, gracias por tus bellas palabras. Te conocí así, en primer semestre, así. Me da mucho gusto que sigas resistiendo acá. Una dimensión es que los dos problemas que tú comentas pueden ser planteados bajo un pensamiento relacional, ¿sí? Y de esa manera ver cómo los vamos después a conectar con esas poblaciones, no desde la idea soberbia académica de ya llegué a mostrarles mi problema, sino de, oigan, compas, ¿cómo puedo colaborar? ¿No? O sea, en ese sentido de horizontalidad, ¿no? No llegar tronando los dedos con las mamás y papás, o con la gente del Cerro de Maluca, o la gente del Parque Juárez, ¿no? Con ese afán colonizador, iluminador, salvador, ¿no? O sea, no. Sabiendo que puede funcionar o no, que te puedes necesitar o no ese momento, ¿no? Pero siempre hace falta gente en la lucha para lo que sea, ¿no? Entonces, tener ese acercamiento
y tener ya preparado tu planteamiento del problema por si en algún momento puede servir para un argumento, para algo, ¿no? Y un segundo momento, pues es lo de poner las patitas en la tierra independientemente de a lo que te dediques, ¿no? No creer que los problemas nunca te van a tocar o que tú tienes que movilizarte cuando el problema ya te tocó, ¿no? Se puede mapear porque la empresa que construye esos cablebuses pues tiene sus intereses maniquios por ahí. Es un proyecto que ya se intentó implementar en Morelia, ¿no? Que se echó atrás. Entonces ir rastreando un poco esas intenciones, de dónde viene, quién es el dueño o dueña, ayuda a comprender ese problema, ¿no? Con más integridad. Y eso puede posicionarnos en otro lugar para ir tejiendo esa resistencia desde abajo, lamentablemente sin ninguna garantía de éxito. Sin embargo, esas redes que se van tejiendo, si se cuidan, van a seguir, porque la gente que ahorita está en esa lucha, pues no se congregó en 2 minutos, ¿no? Vienen de las ciclovías anteriores, de los cuestionamientos de gobiernos anteriores, ¿no? Vienen de la tala que hubo de los árboles cuando se puso en ruta. O sea, no es, esa organización que tiene la gente no es espontánea, ¿no? Es gente que se va conociendo y que se va reorganizando cada vez más, ¿no? Entonces, no hay garantías de éxito, porque no queremos la lógica del poder, pero yo creo que vale la pena resistir. Ya se nos acabó el tiempo, entonces felicidades, maestra. Me impresionó toda la problemática, todos los temas, todos los conceptos. Desconocí algunos, la verdad, sinceramente. Y también me alegra verla otra vez, escucharla. Fue una de mis primeras maestras que me dio en primer semestre y la verdad me inspiró bastante para seguir todavía con la carrera, con sus dificultades, problemáticas y demás. Entonces, pues, hay otra mesa a continuación, van a hablar sobre el amor, están otra vez invitados totalmente, van a presentar unos compañeros, compañeras muy queridos también, entonces creo que esta sesión magistral terminó. Muchas gracias.